Cuanto más conozco de patrones de comportamiento de segmentos o usuarios, mejor nivel de producto y mejor experiencia puedo llegar a generar. Todo el mundo empezó a pedir delivery, gente no podía salir de su casa, pedía comida y tuvo un montón de implicancias en el producto y en tratar de darle escala a pedidos ya. Yo creo que la magia está en la ejecución, en la velocidad de ejecución y en entender qué de todas estas cosas son más relevantes para qué perfil de usuario y en qué momento en particular. Bienvenidos a otra entrevista de tecnología informal. Hoy tenemos a Leandro Malandrini, que es el capo de producto de Pedido Ya. Capo de producto de Pedido Ya. No lo conozco. Normalmente los entrevistadores los conozco de algún lado. Nunca, esta es la primera vez que nos vemos cara a cara, pero tenía ganas, o sea, me llamó mucho el perfil de él porque no tengo gente de producto en el podcast. Y bueno, tengo que tener gente de producto para hablar de producto. Y en realidad esto es todo como una fachada, es todo verso, porque en realidad yo quiero saber de Zona Pro, porque le decía a Malandrini antes de esto, él trabajó en Zona Pro, en Zona Jobs, y yo trabajé mucho con Zona Pro, me encanta real estate, así que también voy a ahondar mucho en ese pasado que ya pasó hace como 15 años, no sé. Pero bueno, la idea es que charlemos de producto, hablemos de Pedido Ya, hablemos de Zona Pro mucho. Así que te paso el micrófono para que te hagas una autointroducción a la audiencia. Dale, gracias Gaby. Bueno, primero un gusto, un placer estar acá, gracias por la invitación. Leandro, ya mi nombre lo dijiste, para presentarme, estoy en industrias digitales o en compañías digitales hace muchos años, ahí repito lo de la edad, hace más de 20 años, trabajando en distintas empresas, con distintos roles, pero como bien decís, fui eligiendo el camino de producto, experiencia de usuario. Yo te diría que a principio de mi carrera, sin saber lo que era, empecé hace mucho, largué en derremate.com, que la mayoría de la audiencia no debe saber ni lo que es, en un rol más comercial, ¿viste? Más de negocio. Empecé a entender lo que era producto y a partir de ahí cada elección dentro de mi carrera fue profundizando en producto, así que haciendo producto y user experience hace ya muchísimo tiempo. Bien, bueno, arrancaste con el tema que quiero arrancar yo, que es de remate, ¿no? Me estuve cruzando mucho con de remate últimamente. Mirá. ¿Cómo, digamos, la mayoría de mi audiencia es muy joven y no se acuerda de su existencia? Yo me acuerdo de los ads, yo me acuerdo de las propagandas de la tele, así que ya, otra cosa que marca mi edad. Eh, pero dijiste que entraste como comercial, o sea, en el LinkedIn dice Account Executive, o sea, ¿por qué había un comercial? ¿Por qué había B2B de remate? Mirá, eso, la verdad cuando entré de remate, y estamos hablando hace un montón de tiempo, por suerte post burbuja, digamos, de esa famosa burbuja del 99 fue posterior, pero lo que me atrajo en verdad no era tanto, yo venía de una carrera generalista, de estudiar en ciencias económicas, y viste, en ese tipo de carrera medio que cualquier cosa te calza, y vos decís, che, bueno, en la medida que trabaje en algo interesante va. Y me llamó muchísimo la atención, entré por una bolsa de trabajo, meterme dentro de este mundo que en ese momento eran las .com, ni siquiera digital, todo esto para mí ya es de antaño. Y era una posición de category manager. Category manager típicamente en una compañía, no sé, de retail tradicional es el que es un comercial que está en compras y básicamente el objetivo es entender muy bien la categoría y desarrollar la categoría. Yo en ese momento empecé manejando categorías para Perú, después pasé a Argentina, distintos tamaños de mercado, pero típicamente las plataformas, los marketplaces en ese momento vendían muchísimo todo lo que son gadgets, ¿viste? Esas cosas electrónicas, los cositos de MP3, un montón de esas cosas, mini cámaras, productos que obviamente ya no existen, pero en ese momento estaban recontra de moda. Y básicamente vos comprabas bien y vendías o tratabas de vender y generar mayor cantidad de transacciones. En ese momento igual pensá que tanto Mercado Libre como de remate eran dos empresas muy incipientes que estaban empezando y que cuando lograbas vender 100, 100 y pico, 200, no sé, 1000 unidades de algo, te sentías Dios, decías, mirá lo que estoy haciendo. Pero básicamente el account manager o el ejecutivo de cuenta lo que hacía era, para un vertical determinado, adueñarse de esa categoría y valerse de la tecnología en ese momento para tratar de, o de algo de marketing digital en eso, y ahora después te cuento si quieres un poco más, para tratar de hacer crecer la categoría, hacer crecer obviamente la organización. Lo que pasa es que al final eso se mezcla un poco porque hay unidades,
empresas que son muy product driven, hay empresas que son sales driven, pero al final hay muchas en donde el negocio, lo comercial y el producto convergen, y convergen un montón. Y el desarrollo de categoría tenía todo que ver con el desarrollo de producto. Era trabajar, viste, codo a codo, par a par, mano a mano, en ese momento con el equipo de producto, análisis funcional, el equipo de tecnología, para hacer cosas que te permitan crecer un montón. En un de Ok. remate que, imagínate, en ese momento inclusive era head to head con Mercado Libre, para que te des una idea del tamaño de la organización o de los chicos que era Mercado Libre, en ese momento cualquiera de las dos, y recién estaban empezando a surgir cosas como SEO con S, ¿no? O sea, Search Engine Optimization y demás, era un mundo web, no existía mobile, o sea, básicamente estoy hablando de la prehistoria. Pero bueno, en esa prehistoria aprendí un montón de cosas, ¿no? Relacionadas a la tecnología. Pero me llaman la atención un par de cosas, porque dijiste 3 cosas que me llaman muchísimo la atención. Una dijiste es que hacían las compras ustedes, las revendían ustedes. O sea, ustedes, por ejemplo, para generar una categoría esta de electrónica, ¿esa es la que hacías vos, la de electrónicas? No ¿Cuál era te One tocó? P que se llama. Sí, yo estuve en Argentina haciendo electrónica, después pasé por otras categorías. En realidad cuando mencioné comprar, en ese momento nosotros no teníamos nuestro propio stock, no es que de remate compraba. Sí trabajabas muchísimo con las cuentas en recomendarles, en función de cómo tu conocimiento del usuario final, del consumidor y demás, qué se movía y entendías demanda. Entonces, cuando desarrollabas una categoría, literalmente tenías en ese momento los socios de remate, digamos, los partners grandes, las cuentas grandes, y era, trae tal cosa, trae DVDs porque los DVDs están saliendo, trae esto, compremos esta cantidad, ¿cuánto me juego? Bueno, importá N cantidad de cosas, que esta es la forma en la que vos crecés y en la forma en la que desarrollás. Y con esas cuentas, a partir de entender la demanda, terminabas diciendo, bueno, cuáles eran los productos que tenía que traer. No era, obviamente que termina siendo un marketplace y tenés un montón de vendedores, de sellers que postean, que publican sus cosas. Pero al final, como digamos, en cualquier marketplace tenés el long tail, eh, cuentas muy chicas con las que probablemente ni trabajás, y después tenés cuentas medianas y las cuentas grandes. Bueno, con la parte de arriba de la pirámide vos trabajás muchísimo el desarrollo de categorías, no comprabas directamente, pero hacías las veces de vamos a desarrollar juntos esta categoría, con lo cual Claro, recomendabas. claro. Está bien. Y lo siguiente es, digamos, lo que me llama la atención es que más allá de que es un título como de Account Executive porque hablabas con un cliente, en realidad estabas haciéndole marketing a la empresa. Estabas viendo qué quiere la demanda, cuál es la venta, posibilidad de venta, y pasarle esa data para que después, bueno, ande solo, ¿no? Ande un poquito más solo. Totalmente, sí, generaba demanda. Por eso digo que el trabajo en de remate, y me tocó después en otras empresas, desdibujaba mucho las barreras o el scope de las distintas áreas. Yo creo que igual en este tipo de organizaciones que son más fluidas, más líquidas, y después tuvo el término agile y demás, el trabajo es como muy colaborativo. O sea, al final muchas áreas tienen como un montón de incidencia en el negocio final. Y en ese momento trabajar codo a codo con marketing, donde marketing era marketing de performance inicialmente, ¿viste? Y anuncios digitales o banners. O sea, en ese momento no sé si te acordás, pero las páginas de Yahoo y esos canales, eh, más email marketing, no existían las notificaciones, ¿no? Todo eso se hacía en conjunto. Al momento de desarrollar una categoría o un producto determinado, vos estabas un poco en el centro y terminabas trabajando con todos. Que al final es lo que me terminó gustando de hacer producto. O sea, yo a producto lo siento muy parecido. Es como tenés que tener sí o sí una visión holística y ser dueño de un producto determinado, una porción de producto digital, y medio pivotear y trabajar con todas las unidades de una empresa más grande, más chica, digamos, no importa, en pos de alcanzar un objetivo concreto y en común. Y tengo una pregunta, ¿por qué pensás vos que lo viviste adentro, por qué pensás que a la larga ganó Mercado Libre en esto de crear un marketplace en Latinoamérica? Te puedo dar más de una respuesta. Hubo un momento clave que, bueno, la historia, digamos, está contada y casi hasta que es pública. En algún momento eBay desembarcó en la región, tuvo conversaciones con Derremate, tuvo conversaciones con Mercado Libre, pero más allá del funding hubo como una inyección de know-how muy fuerte. Te estoy hablando año, no sé, 2003, 2004, por ahí no me acuerdo bien, pero alrededor de 2004, 2005 habrá sido. Yo creo que eso fue un boost en Mercado Libre. O sea, dentro de las mediciones
medio precarias que tenías de llegar, ahí hubo como un pico muy grande en Mercado Libre. Eso sirvió muchísimo todo el know-how que le aportó, más allá de, obviamente, de la inversión que puede haber aportado. Después probablemente Mercado Libre también internamente supo hacer las cosas mejores que lo que la hizo de remate, digamos, pero el quiebre fue en ese momento. O sea que yo te diría que, no sé si es el único factor, ayudó un montón. Pero bueno, después, te repito, Mercado Libre tenía gente muy idónea que también supo manejar las cosas de la mejor manera y después terminar creciendo. Yo en de remate estuve un tiempito más, después hice alguna experiencia overseas, me fui a Nueva Zelanda, Australia, con lo cual todo el proceso de fusión, compra, migración, lo vi muy poco. Al inicio hubo un pedacito y después sobre el final, cuando volví, creo que Mercado Libre terminó comprando todo el resto de los países, de los mercados, los que operaba de remate. Así que sí, digamos, un poco la clave del éxito para mí fue un poco porque Mercado Libre meritocráticamente lo logró y un poco porque el contexto con esto que te dije ayudó. Es como un acelerante, ¿no? Fue un Sí. acelerante de una competencia que había. Sí. Y si lo vemos del lado del usuario, desde el punto de vista de usuario, vos decís, le dieron know-how, le dijeron cómo crecer un negocio, por ahí le dieron tips operativos, pero desde el punto de vista del usuario, ¿qué pensás que hacía que la plataforma de Mercado Libre haya tenido más tracción o haya crecido? O sea, aplicado todo el know-how, ¿cómo llegaba al usuario eso? Las plataformas eran muy similares. Eran extraordinariamente similares. Si la veías era como navegar una u otra. Te podía gustar más una marca a la otra, el color naranja o el color amarillo, pero eran muy similares. No, para mí la clave del éxito de Mercado Libre en ese momento fue la capacidad de atraer usuarios, de adquirir usuarios. Hubo mucho, bueno, en esto que te decía de SEO, se apalancaron un montón, pero supieron crecer muchísimo su base de usuarios. Después, por supuesto, fueron desarrollando producto y lo fueron mejorando en la medida que crecieron. Pero te diría que el pilar fuerte no estuvo tan basado en el producto o en la experiencia de usuario, sino mucho más en la cantidad, en el funnel, si querés, en el upper funnel, en la cantidad de gente que terminaron adquiriendo. Vos sabés que ese es lo conecto con una lección que tengo yo, porque yo viví en Estados Unidos, trabajé en startups y en general la gente que vivimos en Argentina sobreestimamos la cantidad de gente. A ver, subestimamos el valor de tener mucha gente porque tenemos mercados más chicos. Y esto es algo que me pasa a mí, ¿no? Es como que yo veo mi propio negocio, yo tengo una pyme, nada más, un servicio, qué sé yo, pero es como que vos pensás, uy, ¿cómo mejoro esto? ¿Cómo mejoro esto? ¿Cómo mejoro esto? Y siempre que hablé con un americano siempre me dice, no, pero vos tenés problemas top of funnel, tipo, inundate de clientes y se arreglan todos los problemas que tenés, ¿viste? Y Sí. como que es un problema general. O sea, yo lo conecto, que probablemente eBay fue y le dijo, lo que necesitas es multiplicar por 10 tu funnel y nada más. Y por ahí solo eso alcanzó. Sí, obviamente no sé cómo fue la charla entre eBay y Mercado Libre, pero sí a tu comentario, no hay dudas, digamos. Obviamente, cuanto más grande es el mercado y dentro de Latinoamérica es lo mismo. Me tocó operar, no sé, en Brasil, en Argentina, en México, que Claro, tienen un tamaño en Colombia muy distinto al de Perú, al de Chile, al de Uruguay. claro. Y claramente cuando querés penetrar un negocio, por supuesto vos siempre lo ves en términos relativos a la población, ¿no? A la población que puedes alcanzar de un mercado particular, de un país o de una ciudad. Em, es todo, porque al final generar transaccionalidad, mejorar tu conversión, depende del volumen absoluto que tenés de usuarios, de adquirirlos, y obviamente después del nivel de frecuencia que le podés sacar a cada uno de sus usuarios. Si yo traigo Claro. 1000, pero esos 1000 me compran un montón de veces, no es lo mismo a que me compre una vez y se vayan. Hay un montón de disciplinas, growth marketing y dentro de tecnología también, que lo que buscan es maximizar el lifetime value, ¿no? O sea, que todo el ciclo de vida de los usuarios mejore. Pero dentro de eso el funnel es crítico para cualquier persona que está dentro de unidades de tecnología, ingeniería, desarrollo, producto, UX, en el mundo de data. Eficientizar de la mejor manera posible, exprimirle todo el jugo al funnel es importante. Pero una vez que vos optimizaste cada microconversión, al final, cuanto más gente le pones al embudo, más usuarios le pones al embudo, claramente tu resultado es infinitamente superior. Así que, sin lugar a dudas, es algo clave. Sí, obviamente que están las dos cosas, pero mi sensación es que yo seguro, pero creo que es algo general, subestimamos el valor de tener un funnel grande
Porque además, ¿qué optimizás, no? Cuando vos tenés un funnel chiquito y le optimizás cosas, optimizás para una muestra muy chiquita. Entonces, lo que optimizás tampoco es lo correcto. Sí, sin duda. Sin duda. Eso me ha pasado. Y ahora, esto me hace preguntarme algo. Porque dijiste que, por ejemplo, en Derremate se fueron a Perú, que es un mercado mucho más chico, que es distinto que Brasil. Yo tengo un comentario que hago en otro podcast cuando hablo de fintechs. Esto es una sensación y corregime completamente. Vengo a esto, a que me digan que estoy equivocado. Yo veo un patrón en las fintechs que les dice que empiezan en Argentina, ¿no? Vos tenés Velo, tenés, no sé, Wolbit, empiezan en Argentina. En un momento el inversor le dice, che, es muy chico esto, tenés que irte a algo más grande. Y todos se tientan a irse a México y Brasil después porque son mercados grandes, ¿no? Y yo siempre tengo la sensación de que esa fragmentación le genera mucho costo organizacional a la empresa, ¿no? Porque hay cosas legales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un comentario general que hago yo, pero me llama la atención que hayas dicho esto, que en Mercado Libre tenía mayor atracción de usuarios y vos en un momento te fuiste a Perú. ¿No convenía duplicar tus esfuerzos en Argentina o irte directamente solo a Brasil y trabajar solo eso? ¿Para qué abrir otros países? ¿No era mejor tipo hacer un funnel gordo en un país grande? Yo creo que depende mucho del caso. No sé si hay una receta única. La mayoría de las empresas latinoamericanas, unicornios, que fueron exitosas, generaron economía de escala muy, muy fuerte. Derremate, Mercado Libre, Despegar. Bueno, yo ahora estoy en Pedido Ya sin lugar a dudas. Globant, bueno, Globant tiene clientes globales, ¿no? Pero obviamente cuanto más te expandís, más oportunidades tenés. Cada mercado se maneja de manera distinta, como bien decís, tiene sus desafíos, su marco regulatorio, digamos, y sus características de contexto macroeconómico, pero cuando tenés un portfolio diverso, podés pivotear. Lo otro que también es cierto es que aprendés muy rápido de un mercado, cosas que pueden funcionar en otro. Y la tercera parte es que mucho del desarrollo tecnológico, no todo, y en fintech hay algunas cuestiones muy particulares de mercados independientemente, digamos, pero si querés en un marketplace, nosotros estamos en el mundo de Q-commerce, en general 85-90% de las cosas que desarrollás o productos que lanzás aplican a más de un mercado y generás rápido escala. Entonces, el costo de expandís el volumen de usuarios al que podés impactar o llegás, empezando a generar y a hacer desarrollo de escala. Dicho distinto, si hoy Pedido Ya tuviese la cantidad de gente que tiene el desarrollo de tecnología, que es un montón, digamos, solo abocada a Argentina, igual Pedido Ya es uruguayo, ¿no? Pero Argentina, claramente el costo, a ver en términos de G&A, el costo de tener semejante centro de desarrollo solo para un mercado más chico, tiene una incidencia en el P&L mayor. Yo creo que la mayoría, en ese momento de remate, pero de nuevo, todos los que venimos mencionando, lanzaron muy rápido. No es que terminaron de hacer bien, no sé, Argentina y después se expandieron. Si vos ves la historia, en los 2-3 primeros años, pusieron semillas en un montón de mercados, porque otra verdad, Gaby, ahí es que, en general, pegar primero en un mercado te da una ventaja competitiva. Puede ser el primero y que te vaya mal igual, ¿no? Pero cuando sos el primero en entrar en un mercado, te posicionás como marca, la desarrollás más rápido, te da una ventaja competitiva. Cuando yo entré en Derremate ya estaba Perú. Estaba Perú y había 9 mercados en Derremate y lo mismo en todas las empresas en las que charlamos. Después me tocó pasar por Despegar y era lo mismo. Cuando yo entré en Despe era casi una startup, pero yo operaba en toda la región. Y eso le valió ser número uno, no sé, en Brasil o en México y lo mismo al resto de las empresas a las que te estoy diciendo. Y te lo digo ahora con la camiseta de Pedido Ya. Pedido Ya opera en 15 mercados en la región, es líder en la región, pero no está operando ni en Brasil ni en México. Y el costo de entrar para nosotros hoy en Brasil y en México es súper alto, porque tenés obviamente competidores que están desarrollando la categoría hace un montón de años. Bien, vamos a llegar a esa parte. Tengo preguntas para hacer. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo estoy haciendo la apuesta contraria. No soy una startup, ¿no? Yo, para explicar, tengo una agencia de recruiting y ayudo a startups a conseguir talento. Se llama Silver por Argentina y Uruguay. Y tipo, empecé acá, ¿no? Y yo opero con otro principio porque, a ver, yo primero que nada no tengo un negocio winner takes all. No es un marketplace que gana uno solo, particularmente. Tiene algunas dinámicas de marketplace, pero es mucho más descentralizado, más parecido a real estate. Y no tengo un inversor que viene, me pone 20 palos y me dice tenés que crecer un montón y tengo que gastarme la plata, ¿no? Entonces yo soy bootstrap, tengo que crecer. Pero me gusta la idea de Peter Thiel de
the last mover, ¿no? Él dice, vos tenés el primero del mercado tiene una ventaja, pero tu objetivo tiene que ser el último en el mercado, que es el que gana, ¿no? Entonces, mi estrategia es muy distinta. Yo quiero entender bien este mercado y dominarlo. Y una vez que entienda este mercado, sé que cuando vaya a otro mercado, sé cómo ganar en el otro mercado. Pero primero, es como que tengo una estrategia distinta, ¿no? Y me imagino que Pedido Ya tiene algunos de estos debates porque hay otros. Está Rappi, que es gigante. Brasil debe tener 20 internos. No sé cuánto, pero es un mercado grande. Bueno, no, son cosas interesantes para mí, entender Sí. cómo se expanden las regiones. Muy Ya. idiosincrático. Total, yo te diría, es difícil que te dé una opinión contundente de si es una u otra. Para mí depende mucho del negocio que tenés o de la empresa que tenés, de la madurez, de las capacidades que tiene esa empresa y del contexto de mercado. Digamos, no es lo mismo una industria que otra para entrar o no en algún mercado, o ser expansivo o focalizarte solo, no sé, en este caso en Argentina o Argentina-Uruguay. Eh, no creo que haya una receta única, depende de caso a Claro. caso. Bueno, te quiero compartir algo, porque además se lo comparto a la audiencia, es muy divertido esto. Nosotros operamos buscando talento, ¿no? Entonces es común que vengan startups que digan, bueno, yo contrato en todo LATAM. Digamos, ¿vos qué haces? Y yo me enfoco en Argentina porque tengo acá el ranchito, tengo el podcast, tengo qué sé yo, pero bueno, si te tengo que buscar perfiles en otro lado, puedo, pero no soy particularmente bueno en eso, soy simplemente uno más, ¿no? Y hubo un cliente que me dijo, bueno, ya llené en Argentina, me puedo buscar en otros países. Y empezamos a buscar en otros países, ¿no? Y esto nos pasó en Colombia, particularmente nos pasó con Colombia a nosotros, ¿no? Y yo tengo un debate interno en el equipo, ¿no? Yo tengo la lead recruiter dice, vayamos a Brasil, abramos eso. Y yo le digo, vas a ver que no es tan bueno como parece. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo una marca en Argentina, pero no tengo una marca en Colombia. En Colombia no me conoce nadie. Entonces, no nos tiene miedo. Esto es algo muy loco de nuestro negocio. No nos tiene miedo porque nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos evaluaciones técnicas. Entonces, la gente de Colombia tiene una tasa de desastre en la entrevista técnica nuestra muchísima más alta. De hecho, los primeros 3 hicieron trampa directamente. Porque no saben quiénes somos unos cualquiera, y tipo van y se arriesgan. Total, no les importa si es un fantasma que está en cualquier lado. Pero en Argentina no pasa eso. En Argentina el tipo que haría trampa a la entrevista técnica no aparece, porque sabe que lo vamos a encontrar, sabe que hay Sí, consecuencias. Entonces yo le digo, sí. ojo con irte a otro país, porque no te conoce nadie y todos tus números que tenés acá no se replican allá, porque no te conocen. Tenés que armar la marca, tenés que explicarle, tenés que contarles todo, tenés que lo usen de la manera correcta, ¿viste? Es interesante. Y sí, concuerdo Sí, que depende de tu negocio, ¿no? sí, total. Pero sí, o sea, expandirte obviamente tiene un montón de implicancias. No es plug and play. Claro. Y igual mencionaste como caso Despegar. Vayamos para Despegar, porque saliste de Remate, hiciste esta experiencia en Nueva Zelanda, que qué sé yo, es corta, me la salteo, pero entraste a Despegar directamente como Product Manager. Antes de despegar, estuve en Zona Prop. Cuando vuelvo de Australia, nada, me convocan para armar Zona Prop. Si querés, después te lo cuento o vamos ahora. Y después de eso fui a despegar. Bien, hablemos de Zonaprop. ¿Cuál es el origin story de Zonaprop? Zona Prop, mira, nosotros cuando vuelvo de Australia, parte de la gente que había conocido, obviamente el equipo se había cambiado y todo, donde Remate ya no existía, o estaba ahí terminando sus últimos días con la integración de Mercado Libre. Y La Nación, el grupo La Nación, el diario La Nación, invierte en lo que antes era de Remate, con el fin de, con algo de know-how, empezar a desarrollar los clasificados, ¿sí? Pensá que el diario, bueno, los dos, Nación y Clarín en Argentina, tenían una pata de clasificados, papel, la gente buscaba inmuebles en el diario, buscaba trabajo en el diario, muy, muy grande. Entonces era, bueno, ¿cómo nos empezamos a meter dentro del mundo digital? Y crearon una compañía que se llamaba Tritco, básicamente con el mandato de hacer eso. Para cuando yo estuve, Sonajobs, que es el portal de empleos, que todavía sigue existiendo en Argentina, que creo que es líder en Argentina, existía y a mí me convocan para fundar el clasificado inmobiliario, hasta ahí sin nombre, ¿no? Y en paralelo estaba lanzando el clasificado automotor, que después fue de motores. Fue una época en la cual Clarín Nación competían par y par, y de motores y de autos, y uno sacaba uno, el otro sacaba el otro y demás. Pero bueno, básicamente entré a la empresa por un tema de time to market, se demoró un poco todo el tema del inmueble, del portal inmobiliario, se tardó un tiempo, y en el mientras me puse a desarrollar toda la parte, digamos, monetización, producto de monetización de Zonajobs, que hasta ahí era gratuito, un modelo
pseudo freemium, ¿no? La gente posteaba gratis y era en pos de expandirse. Bueno, nada, líneas de producto. Ahí ya había empezado con la parte de producto, algo comercial, pero bastante producto, a lanzar productos amortizables. Y después empecé con esto de Zona Pro. Yo siempre digo de Zona Pro, no sé si está bien decirlo, pero viste, me sentí un poco un intrapreneur, porque al final lo lancé yo, desde buscar el dominio y negociar con un escribano, viste, el valor del dominio, a dar los primeros pasos y fundar un pseudo startup adentro de, obviamente, una empresa, digamos, con todas las ventajas de que alguien te fondee el proyecto internos dentro de la nación. Así que sí, buscamos el dominio, terminó llamándose Zona Pro, armamos marca y a partir de ahí empezamos a desarrollar este proyecto que por suerte fue súper bien para el grupo. El primer año de lanzamiento ya se había convertido en líder en Argentina. En ese momento estaba, bueno, sigue estando Argenprop, que era de Clarín, y algún otro clasificado. También, con mucha esta lógica de cómo ganar el mercado, terminamos haciendo buenas cosas y el primer año ya era líder. Y hoy Zona Prop, no tengo los números, pero entiendo que sigue siendo líder absoluto en el mercado, ¿no? Bien, tengo algunas preguntas. Digamos, ¿dónde ibas a trabajar? ¿Trabajabas en el edificio de la Nación? ¿O era una empresa separada con su propia oficina? No, en ese momento la estrategia fue, yo creo que también con mucho criterio y salió bien, tener una especie de spin-off, o sea, tener una incubadora de startups del Diario La Nación que vaya en paralelo. Teníamos otro edificio, trabajábamos muchísimo en el edificio de La Nación, pues había equipos, ahora después te cuento las historias en las que compartimos papel digital proyectos, pero no, digamos, tenía otras oficinas que estaban en Microcentro, primero en calle Maipú, después ahí sobre Alem. Todos los verticales del grupo estaban ahí. Sí, trabajando muchísimo con La Nación. Yo me acuerdo proyectos en paralelo de nuevo. El espíritu era cómo generar un negocio ahora en digital que no canibalice, porque sí lo que tenía papel, obviamente, imagínate, 100 y pico de años de historia, recontra rentable, con un montón de gente buscando cosas en papel, y era que la transición sea lo suficientemente buena como para poder generar los mismos unit economics en el mundo digital sin matar el ingreso de papel. Y eso requería mucho trabajo coordinado y colaborativo entre los que manejaban clasificado papel y los que manejábamos digital. Era un muy buen equipo ahí. Con un montón de desafíos culturales al principio, ¿no? Imagínate, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Chicos jóvenes en ese momento, de millennials o pseudo millennials, yo casi que pegan el palo, digamos, pero más o menos con un equipo muy joven. Y del otro lado, un equipo que conocía muy bien el mercado inmobiliario, que lo había desarrollado súper bien, pero con paradigmas distintos. Y nosotros aprender de ellos y ellos aprender de nosotros fue un hermoso desafío. Ok. ¿Tenían equipo técnico independiente o Sí. eran un equipo? Sí, perfecto. Y ahora mencionaste esto de no canibalizar y me llama la atención porque el modelo de negocios de Zona Prop fue cobrarle a las inmobiliarias. ¿En los clasificados también eran las inmobiliarias o eran los vendedores directos que pagaban los clasificados? El mundo inmobiliario tiene dueño directo un porcentaje muy chico en Argentina. O sea, las transacciones que se hacen a través de dueño directo existen, por supuesto, pero digamos, si querés, es único dígito y es bien bajo. 95 o 90 y pico por ciento de las operaciones, al menos en ese momento, por ahí cambió, pero no creo que haya cambiado mucho, se hacían a través de un corredor inmobiliario, de un broker, de un martillero, como le quiera llamar. No, entonces, habiendo dicho eso, la fuente de ingreso para clasificado inmobiliario de la Nación era de inmobiliarias y o desarrolladores, ¿no? Porque además de la inmobiliaria tenés los grupos que hacían desarrollo de proyectos y demás. Así que era lo mismo. Era el mismo cliente en dos canales distintos. Y me llamó la atención que dijiste que rápidamente Zona Prop se hizo líder, porque ahora entiendo, o digamos, ¿qué es mi entendimiento? La Nación y Clarín con Argenprop tenían inmobiliarias que publicaban ahí, ustedes transformaron la inmobiliaria de papel a digital y después tenían que crear la demanda, pero en general clasificados es como una especie de marketplace, es muy parecido, es cerca, no es exactamente lo mismo, pero es parecido y tenés que generar esa demanda. ¿Y qué es? Es la misma digamos, mercadotecnia, el marketing de SEO, posicionamiento, generar demanda
y ya está? ¿O había algo más importante? ¿Cómo generar las interacciones? ¿Cuáles son para vos las claves de hacer un listado como ese que funcione? Yo creo que en el diario del lunes, bueno, en ese momento lo pensaba también, porque por eso lo encaramos así, ¿no? En el mundo de clasificado inmobiliario, que por ahí es distinto a otros clasificados, no sé, en autos hay mucho de dueño directo, un montón de dueño directo y de gente que postea individualmente un auto. También está en la concesionaria, digamos, pero el mix es bien distinto. En el caso inmobiliario, como te digo, que la gran mayoría de las propiedades están centralizadas en inmobiliarias, en verdad era un negocio supply driven. El que tenía la mayor cantidad de propiedades terminaba ganando. Yo creo que parte del éxito de Zonapro fue nosotros en ese momento nos integramos con un montón de redes, o con varias redes, al menos con las que existían en Argentina, que estaban bastante atomizadas, que consolidaban un montón de inmobiliarias. Entonces, no sé, tenías 500 inmobiliarias que se agrupaban en zona oeste y tenían una especie de intranet de red en donde ellos compartían sus propiedades. Obviamente la operatoria sigue siendo la misma. Hoy los brokers inmobiliarios comparten, che, estoy buscando este departamento, voy, contacto a la inmobiliaria de turno, compartimos comisión y vendemos entre los dos. Bueno, había intranets muy grandes, algunas más grandes que otras, y geográficamente había alguna en Córdoba, alguna, no sé, en Santa Fe, en Rosario, otra en zona sur, en GBA, en zona oeste, en Capital Federal. Pero básicamente lo que terminaba pasando, y esto, la inspiración era obviamente Estados Unidos. En Estados Unidos se trabaja con realtors y están todas las propiedades listadas en un mismo lugar y después el que termina ganando es el que trae la demanda, pero esto está concentrado. Bueno, en Argentina en ese momento nadie las concentrado, o sea, no había una sola fuente en la cual vos tengas la publicación directa de la inmobiliaria, más las intranets, más el dueño directo. Y un poco el espíritu fue, tratemos de llenar Zonaprop con absolutamente todos los inmuebles que hay disponibles en Argentina. Una vez que vos tenés todos los inmuebles, el crecimiento orgánico de la demanda sale casi solo. Por supuesto tenés un montón de acciones de marketing, pero si vos entraste una vez a Zonapro, viste con las características que querés, no sé, 10, 15, 20 inmuebles en la zona en la que lo estás buscando, y entras a un competidor y tiene 2 o 3, y termina siendo básicamente vos lo que querés, es mayor cantidad de posibilidades de elegir. Y atrás de eso sí, obviamente, una vez que tenía bien armadito el supply y la oferta, bueno, empezar a atraer la audiencia. Con un equipo que era especialista en eso, con un equipo digital que venía, digamos, de tener experiencias digitales en otras compañías y que entendía muy bien cómo traer audiencia de manera digital. Y de ahí se armó un círculo virtuoso que, bueno, terminó haciendo que crezca mucho y que las inmobiliarias quieran estar, porque donde las inmobiliarias venden es donde quieren estar, y que la gente vaya porque donde los inmuebles están es donde quieren ver. Es un poco así fue. Y todos los años yo escucho, viste, en algún momento Mercado Libre va a alcanzar a esto, ¿no? Porque tiene Mercado Libre propiedades que se parece ser mucho no de inmobiliaria, parece ser de dueño directo y es mucho más barato, ¿no? Digamos, vos ves un camino donde hay un futuro donde Mercado Libre Propiedades rompe por ahí esta posición dominante. ¿Llegaste a seguir este tema? Sí, yo hace un montón de años que estoy afuera de real estate. Sí, es cierto que sí, por ahí de muchos de los proyectos que hizo Mercado Libre de manera exitosa, el de inmuebles no fue, digamos, el que mejor le salió. Eh, Quizás sí. Yo te repito, para mí sigo pensando lo mismo. Para mí el mundo de real estate lo gana el que concentra toda la oferta. Claro. Y eso puede tener forma de Zonapro, forma de Mercado Libre, o forma de un tercero que logró consolidar por N motivos la oferta. Mercado Libre creció muchísimo en alquileres temporales, en este tipo de cosas medio, no sé si Airbnb, digamos, pero casas en la costa, pero tiene bastantes inmuebles. Decirte Claro. que sí o que no es un poco leer el futuro. Son buenos en Mercado Libre para hacer las cosas, digamos, podría ocurrir, pero sí es cierto, a lo largo de los últimos muchos años no No han mostraron, logrado. digamos, que les salió hacerlo relativamente bien. Yo creo que, o sea, como para cerrar esta parte de Zona Prop, yo creo que lo que dijiste al principio es la clave, que la demanda ahora va a través de las inmobiliarias en general. Y yo creo que la inmobiliaria es un poquito víctima de todo esto, porque a mí me pasa cuando veo Zona Prop,
hace tiempo que no veo, pero está en la misma propiedad 3 o 4 veces. O sea, que hay muchas veces que se pagan duplicados de clasificados. Además, hay todo un tema de que la mayoría de los clasificados que se pagan no terminan en venta en 8 meses, un año. Es un tema de la estructura del mercado, cómo funciona el mercado ahora. Entonces, viste, siempre lo que rompe un mercado no es un mercado que anda mejor que ese, o un poquito con mejores features. Es algo que lo hace de una manera muy distinta, ¿no? Sí, No va a ser, por ahí es un futuro donde tenés una inmobiliaria distinta, con avisos distintos, qué sé yo. Un RE/MAX que tiene tanto volumen y te cobra menos comisión, que genera, no sé cómo poder decir. Pero sí, es cierto que Zona Prop ha destrozado todo. Bueno, yo le hice una entrevista a Gabriel Gruber, que hizo Properati, y él, bueno, dice que lo que le costaba a él era conseguir la oferta, ¿no? Era sí, porque no tenía la máquina de sí. clasificados. Sí, yo creo que eso fue clave y sigue siendo clave. Sigue siendo clave. Claro. Pero es un poco lo que decís. Igual al final, yo creo que en el caso de Zona Pro, en el caso de Mercado Libre, de nuevo en el caso de Despegar, de Pedido Ya, este tipo de organizaciones para ser sustentables igual le tienen como que aportar infinito valor al anunciante. Es la única forma de Claro. que sea Sí. sustentable a largo plazo. Entonces, donde un partner, vamos a decirle partner, en nuestro caso ahora un restaurante, digamos, pero una inmobiliaria para el caso de Zona Pro o de un clasificado, se siente atrapado y siente que, viste, que es injusta la relación o es unfair y demás, hace falta que venga un player distinto, con un playbook distinto, como para quebrar todo y que se terminen yendo. Digamos, uno tiene que fortalecer y generar vínculos con estos socios de largo plazo. Tiene que haber valor. Claro. Si no, se rompe. Bueno, y pasemos a Despegar, porque ahí hiciste un tenure bastante largo. Estuviste Sí, 9 años en Despegar. sí. Y que, bueno, ¿cómo hiciste para pasar de...? No, yo veo el título de LinkedIn y dice Associate Product Owner. Suena soldado raso mal. Para que yo leo eso, Sí, leo y sí, soldado raso. Y sí. después, Senior Product Manager, Head of Product, CPO. Es una carrera meteórica esta. El Despe, mirá, cuando yo fui a trabajar con el founder de Despegar, o con uno de los founders, si querés, con el CEO, Roby Subirón, un tipo del que aprendí un montón y además de tener mucha estima, digamos, te tengo mucha admiración. Cuando me llaman de Despe, Despegar era obviamente mucho más chico de lo que fue después, una organización, no sé si decirle startup, pues ya tenía tamaño lo suficientemente grande como para no llamarse startup, pero con un mindset de startup muy importante. O sea, la misma ambición, las mismas ganas y la misma genética, ¿viste? Esa cultura de ir por todo y divertirte en el medio. Eh, Sonaprop o Dritco a mí me gustó mucho y sí, es cierto, venía de un rol de GM o de gerente general, digamos, de manejar marketing comercial, ingeniería, todo en Sonaprop, en una empresa relativamente chica, en ese momento éramos 30 y pico, 40 personas, no me acuerdo exacto, pero suponete 40 personas, y me pasé un Despegar sin gente a cargo, como APO, le decían en ese momento, que es una especie de associate, si querés, product manager y demás, pero con la particularidad de reportándole directamente al CEO. El CEO era un fanático enfermo del producto, un fanático del producto. Entonces vos veías la estructura de Despegar y tenías el CFO o el CMO, ¿no? Digamos, toda la estructura para abajo, y éramos 3 o 4 personas de producto que le reportaban directamente a él. Eh, que fue súper divertido, porque sí, era raso, pero yo te digo, lo recuerdo casi como uno de mis mejores momentos en la carrera, porque metíamos mano en el producto directamente y a una velocidad exorbitante, y viste, con muchísimo impacto, porque obviamente lo que tenía que Despegar es que tenía millones de usuarios activos, y cualquier cosa que hacías, digamos, un impacto mucho más grande, con una frecuencia más alta que la que tenía en el mundo de inmuebles, en el que vos generabas un lead, la gente compra propiedades, no sé, una vez cada cuando puede en la vida. En el caso de Despegar, si bien no era todos los días, que por ahí ahora me está pasando en Pedido Ya eso, digamos, una aceleración fuerte, sí, 3, 4 veces al año la gente viaja. Cortito, grande, digamos, más de mayor costo, de menor costo, pero espectacular. Y en Despe no había ni área de product management, ni área de user experience, ahí había un área fuerte de tecnología, con otro fenómeno, digamos, liderándola, que también estuvo antes en Mercado Libre con Soco. Eh,
Entonces trabajaba en ingeniería y producto estaba como medio desarticulado. Y un poco el mandato ahí fue, che, tenemos que hacer que esto crezca y mejore. No había área de UX tampoco. El diseño del producto lo hacían desde marketing, desde branding. Y en la medida que fueron pasando cosas, Robbie fue confiando por ahí en mí para ir haciendo crecer la estructura, el área, el equipo, digamos. En esa carrera meteórica, digamos, más que ir ascendiendo, fui haciéndome lugar y fui haciéndole lugar al área. Creamos el área de User Experience, el equipo de data, que no existía, todo el mundo de Data Scientist y los analistas de datos, digamos, empezar con ese tipo de cuestiones. Y un equipo de producto que sí, llegué, no tenía gente a cargo, éramos 3, 4, y terminamos siendo alrededor de 200 y pico de personas entre producto y User Experience después del tiempo. En un despegar que además cambió mucho, ¿no? En 9 años. En lo que decíamos, un pseudo startup, empezar a formalizar algunas cosas, formalizar ciertos procesos, eficientizar algunas cosas, hasta la salida a bolsa en el NYSE, en el New York Stock Exchange, cuando hicimos el IPO en el 2017, una empresa, digamos, completamente distinta, ¿no? Cuando dijiste que armaste o ayudaste a armar equipo de Data Science, ¿reportaban a producto o reportaban a ingeniería? En ese momento reportaban a producto. Interesante. Nosotros empezamos pensando, de nuevo, se crearon un montón de cosas, ¿no? No existía mobile, ¿no? Pero bueno, básicamente empezamos a tratar de personalizar la plataforma, haciendo cosas muy, muy piolas en ese momento y para ese momento, hace tantos años atrás. Y todos los modelos y demás empezaban en un área de data que ahí le reportaban al producto. Después hubo un blend, había ingenieros de datos en el equipo de ingeniería y trabajaban medio en conjunto entre los dos, y fue un híbrido, lo manejamos con el CTO al final del camino, mitad y mitad. Y había proyectos en los cuales se cruzaban ambas cosas. Pero bueno, no, en verdad me reportaban a mí, no le reportaban al equipo de producto. Product Management estaba separado, digamos, adentro de esa estructura. Dijiste una palabra que me llamó la atención, personalización. ¿Cómo funciona personalización en una plataforma de turismo? Funciona igual que en cualquier plataforma digital, digamos. Vos tenés la ventaja enorme de tener una tonelada de información de la demanda, una tonelada de información de los usuarios. Por supuesto, con todas las restricciones de políticas de privacidad y demás, que llegadas al caso, digamos, tenés que tener en cuenta, pero un poco es poner la tecnología al servicio de la experiencia del usuario. Cuanto más conozco de patrones de comportamiento de segmentos o usuarios, mejor nivel de producto y mejor experiencia puedo llegar a generar. En el caso del turismo es lo mismo, digamos. Si vos estás buscando segmentos distintos, de distintos income, de distintas geografías, determinado tipo de viaje, corto, largo, prefiero paquetes, prefiero sacar el vuelo y el hotel por separado, prefiero este tipo de hoteles con estas características, no sé, que tenga pileta o que tenga desayuno, o este tipo de vuelos, o tengo una aerolínea de preferencia, o prefiero viajar de noche, digamos. Hay un montón de información que tenés de las personas usuarias que al final te permiten generar shortcuts en su experiencia y mejorar la experiencia en el flujo de navegación. En el extremo, a mí me gusta viajar siempre en tal horario, por tal aerolínea, de tal manera, o tengo cierta frecuencia porque viajo por trabajo y viajo, no sé, siempre a Córdoba, todas las semanas. Bueno, hay 1000 maneras de hacer que la plataforma web en ese momento, mobile, digamos, te brinde una experiencia lo más customizada posible. O sea que en Despe fue igual de lo que por ahí en el pasado hicimos algo incipientemente o de lo que hoy claramente se hace muchísimo mejor, o con más información o con más capacidad de análisis y de creación de modelos sobre esa información, pero sí, se puede personalizar todo. O sea, yo soy un convencido, a la larga, y acá lo mismo digo en pedido ya, debiera existir un pedido ya distinto para cada consumidor, para cada usuario, ¿no? Que maximice, digamos, su experiencia. Bueno, ya nos vamos acercando a Pedido Ya. Trabajaste en Despegar, claramente entraste para hacer producto y crear la organización, así que ya estabas como en un track de management. Tuviste 10 años, aprendiste a armar equipos, estructuras, organizaciones. Y ahora, bueno, llegamos a Pedido Ya, ¿no? Veo que te fuiste en abril del 2020, o sea, en la pandemia. Bajó turismo, subió pedidos de comida y dijiste, ya está, el futuro es delivery de comida. Sí. Bueno, cuando ves la fecha, luce pareciera hacer eso, pero no, esa no fue la causa, digamos. Sí es cierto que en medio de la pandemia
A ver, la historia con Pedido Ya, me tomé un café con uno de los founders de Pedido Ya, uruguayos. O sea, a Pedido Ya la fundaron 3 chicos uruguayos, casi como un proyecto de carrera, digamos, que estudiaban en la ORD, quien fue el CEO, el CPO y el CTO. Bueno, yo tuve alguna charla de café en Uruguay con el CPO y en ese momento me adelanta que estaban de salida ellos, ¿no? Pedido Ya era parte de un grupo alemán, del que todavía somos parte, de Delivery Hero. Estaba de salida y estaba buscando su línea sucesoria. Entonces estaba buscando un CPO que siga manejando el equipo de producto adentro de Lo- Pedido Ya. lo- ¿Los tres se fueron? No conozco el lore. ¿Se Se fue fueron los primero el tres? CTO, inclusive antes de que yo entre, y después se fueron los dos que quedaban, CEO y CPO. Se fueron un tiempo Ok. después, ¿no? Como un año después. Bueno, esta charla fue en enero, febrero, por ahí. Em, y en verdad también, de otra manera, dejó de haber feed. Era un despegar que había cambiado bastante en la cultura, en las formas, digamos, una empresa distinta, ni mejor ni peor, distinta, en otro estadio, en otro ciclo. Y había menos feed entre lo que a mí me gusta y lo que yo puedo aportar de valor en Despe, así que bueno, nada, en ese momento, creo que fue mayo del 20 o abril del 2020, terminé pasando. Sí es cierto lo que decís, me fui de Despe y era un lío bárbaro que supieron resolver muy bien después, ¿no? Hoy lo ves y lo resolvieron muy bien, pero imagínate que en plena pandemia, millones de viajes por volar, millones de pasajes vendidos que no sabías si volaban, no volaban, si la aerolínea seguía, no seguía, si se fundía, no se fundía, digamos, un nivel de incertidumbre, una locura increíble. Los últimos meses de Despe pusimos todo el esfuerzo en customer service, en tratar de mejorar todos los flujos de postventa, de cambio de pasaje, de modificaciones, de lo que fuere, y obviamente tratar de atender de la mejor manera posible a millones de personas que con un nivel de incertidumbre muy grande de qué pasaba con sus viajes o si iban a poder viajar. Entonces, en un caos operativo, de un lado, pasé a otro caos operativo. Obviamente la pandemia a la categoría de Q-Commerce, caso de Pedido Ya, pero pasó lo mismo globalmente en otras geografías, lo mismo, con un boost excepcional, digamos, con crecimientos faraónicos, crecimientos triple dígito, y el problema operativo estaba en, bueno, ¿cómo hacemos para ir a la velocidad de lo que la demanda nos está exigiendo, ¿no? Pensá que todo el mundo empezó a pedir delivery, la gente no podía salir de su casa, pedía comida, y tuvo un montón de implicancias en el producto y en tratar de darle escala a Pedido Ya. Así que de una situación muy desafiante, divertida, a otra situación muy desafiante y divertida por distintos motivos. Sí. Yo tengo muchas dudas. Bueno, primero que te fuiste de mercados que eran como bipartitos, o sea, de supply y oferta, y ahora estás en uno que hay tres personas. Está el restaurante, el comprador y el repartidor, ¿no? ¿Qué? ¿No es un quilombo? ¿Cómo Sí, coordinas pero es estas tres cosas? hermoso. Mirá, yo siempre digo lo mismo de Pedido Ya. Yo creo que vine y sigo estando acá y elijo estar todos los días en Pedido Ya por dos motivos. Uno, por la cultura y el equipo que hay es increíble, pero el otro es porque la industria es espectacular. Ahí levantás, siempre vos mismo, levantás una piedra y hay oportunidades. Sí, es un quilombo divertidísimo. Como bien decís, nosotros estamos en una industria que tiene un ecosistema de tres patas. Ahora estamos metiendo otros verticales, con lo cual hay como más patas, pero suponete restaurantes, repartidores y cliente final, en el cual, un poco a colación de lo que te decía antes, ¿no? De que nosotros tenemos la obligación de aportar valor a todas las patas. O sea, tanto al restaurante, el restaurante le tiene que servir estar en Pedido Ya, tiene que vender en Pedido Ya, tiene que crecer con Pedido Ya. Pero también al repartidor. Porque además el repartidor es nuestro embajador, digamos, sin ser empleado de Pedido Ya, es un embajador, es cuando vos recibís un pedido en tu casa, abrís la puerta, ves a una persona que está vestida de Pedido Ya, con los colores de Pedido Ya y demás. Entonces para nosotros son bien importantes las tres patas, súper importantes. Y al momento de construir producto, pero obviamente al momento de pensar el negocio y demás, tenemos como muy en cuenta qué más se puede hacer con nuestros restaurantes o con nuestros repartidores o por nuestros restaurantes y por nuestros repartidores y no solo por el cliente final. Tiene como una visión muy customer centric, muy user centric en las tres patas. Es divertidísimo. Es un lío, pero es divertidísimo. Digamos, la logística de última milla es muy divertida.
Al principio de la entrevista dijiste que eran como líderes regionales. ¿Cuál es el posicionamiento de Pedidos Ya frente a la competencia, no? Está Rappi. Globo desapareció hace un montón, ¿no? Globo la compró otra, no Globo, sé qué. en realidad Globo lo adquirimos nosotros como grupo. Delivery Hero hace un par de años atrás, ya deben haber pasado como 3, 4. Compra Globo. Hoy sí, o Globo sigue operando en Europa y África. Es una entidad, una organización que es parte del grupo. Somos primos hermanos, nos conocemos y trabajamos mucho en conjunto. Opera en muchos de los países de Europa y en algunos de los países de África. En ese momento, como parte de la región, la operación de Globo fue adquirida por Pedido Ya, lo cual también hizo que agreguemos algunos mercados adicionales en esto de la charla de expansión a nuestra cartera de mercados o al portfolio de mercados en donde operamos. Pero sí, la marca Globo terminó saliendo como tal de la región. El vínculo con los restaurantes o con los repartidores y demás lo seguimos teniendo con marca Pedido Ya. En Latinoamérica, básicamente operan Pedido Ya, opera Rappi en algunos países de la región, opera Uber Eats. Uber Eats es la división de Uber, que obviamente está dentro del mundo food delivery. Hoy con presencia fuerte en Chile y en algunos países de Centroamérica. Nosotros operamos, si querés, de México hacia abajo, Guatemala y demás, en 15 mercados. Y después tenés siempre algunos players locales. No sé, Paraguay tiene su jugador local, porque es un poco más chico, y hay algunos países en los que también hay. Es si querés, una geografía que tiene distintos players de distintos tamaños. Nosotros somos líderes, si querés, a nivel regional, por supuesto con particularidades en cada mercado, ¿no? En algunos mercados más líderes que en otros mercados. Cuando decís líderes, ¿cómo lo medís? ¿En market share? Sí. ¿O en qué? ¿Y En cuál market es el share. market share de Pedido Ya? Es relativamente confidencial, esa te la debo, digamos, Ah, pero mira. dependiendo Bueno, del mercado, en algunos somos más grandes o tenemos mayor nivel de market share que en otros. claro. Y ahora, digamos, ¿cuál es el futuro de tener tantos jugadores? Porque yo hablo un poco de marketplaces. Por ejemplo, en Estados Unidos yo viví la guerra Lyft-Uber, la viví, pero personalmente. Fue fantástica. Te podías tomar un auto por media hora y costaba $3. Era ridículo. Todo el mundo decíamos, gracias Venture Capital por subsidiarme todo esto, ¿no? Pero eventualmente, bueno, Lyft no perdió, digamos, ¿no? Entonces, duró mucho esa batalla, o el Lyft Uber, 6, 7 años. Mira, yo cuando conocí a las dos marcas fue 2013. O sea, hasta que el momento que Uber había ganado, pasaron como 10 años. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Digamos, está Pedido Ya, está la competencia, hay jugadores, eventualmente va a ir conglomerándose a una, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Sí, no sé si alguna, en general siempre hay espacio para un segundo y quizás algún tercero más chico, pero 100% cierto que en verdad hasta acá la industria, estoy hablando a nivel inclusive más allá de Latinoamérica, globalmente, demostró síntomas de consolidación, o sea, no de atomización, sino de consolidación. Hay algunos players muy grandes, nosotros Delivery Hero somos uno, pero Uber también juega. En Estados Unidos hay una marca que se llama DoorDash, que es líder en Estados Unidos y que fue adquiriendo distintas compañías en Europa, en otras geografías, que también, digamos, tienen un nivel de participación grande. Bolt en Europa. Hace relativamente poco el monstruo más grande de todos, que es Meituan, salió de China el año pasado. O sea, empezó a expandirse, pero ya tuvo mucho tiempo solo operando en China y con otra marca que se llama Kita. Primero desembarcó en Medio Oriente, en Mina, en Arabia Saudita, y está ahí viendo algunos países de Medio Oriente. Anunció hace relativamente poco que viene a Brasil. Así que 100% a tu comentario, por lo menos hasta acá, daría la sensación de que la industria da pruebas de que, digamos, se van consolidando en menor cantidad de players. Yo creo que no es un negocio para muchísimos players por mercados. En Argentina no vas a ver 3, 4, no, es más bien 1, 2, más que 1, 2. Pero también es cierto que en varias geografías hay espacio para un tercero. A pesar de que se consolida, hay algo de espacio hay. Obviamente con volúmenes mucho más chicos, ¿no? ¿Y cómo dirías vos que, digamos, tenés un sample de un montón de mercados, donde a veces gana Pedido Ya, a veces no? ¿Qué hace que uno gane en un mercado o no? Porque el producto digital es más o menos lo mismo. Digamos, el que tenga el mejor algoritmo de logística, digamos, puede ganar un poquito, pero se ve que no gana, no alcanza. ¿Quién gana?
¿Por qué? Es una mezcla es una mezcla de cosas. Nosotros en general tenemos este mindset de mercado en el que participamos, mercados en el que queremos ganar, ¿no? Bueno, con poca intención de ser segundos en ninguno de los mercados. La receta tiene un montón de cosas en el medio, porque obviamente, y si querés voy y te hago mapeo con algo de mi aprendizaje, no porque lo sepa yo acá, sino estamos todos más o menos en la misma pensándolo. Primero, supply, obviamente, digamos, tenés que estar y tienen que estar todos los restaurantes que te gustan. Eh, Después hay una componente de cuán asequible o no es eso. Bueno, dale, cuán barato o no es para un consumidor final poder comprar, no sé, o su almuerzo, o su cena, o ahora su pedido de supermercado en plataformas de este tipo. Por supuesto, el producto también juega, o sea, una buena experiencia, un producto que tenga todas las capacidades y las funcionalidades que querés, y hablamos de personalización, y hablamos de un montón de cosas, juega un montón, digamos. Hay funcionalidades que son killer, que las probás y decís, mirá qué bien que funciona esto y cuánto le gustó a la gente, por supuesto hay un montón que no, o que menos, digamos, el impacto es negativo o neutro. Pero después también nosotros tenemos como mucha cabeza en tratar de que la experiencia end-to-end, más allá de la experiencia de navegación de la app, digamos, la experiencia end-to-end sea lo mejor posible. Todo lo que es postventa y gestión de una order que está live, ¿no? Pedí mi pizza, bueno, ¿dónde está mi repartidor? O me equivoqué, o no sé, lo que sea. Un montón de cuestiones que tienen que ver digamos, con la componente de yo como comensal o yo como comprador de una orden de supermercados, me encuentro con un montón o con algunos obstáculos en el medio, como para que esa experiencia sea lo más simple posible, ¿no? Yo creo que al final del camino hay un montón de palancas o hay algunas palancas que te pueden garantizar nuevamente atraer más cantidad de usuarios, mayor cantidad de adquisiciones, pero la magia está no solo en atraer mayor cantidad de usuarios a la plataforma, sino en darles una experiencia tal en, che, encontré el restaurante correcto, con el precio correcto, me llegó perfecto, si pasó algo y hubo algún problema, que obviamente los hay, me lo resolvieron de una muy buena manera y me dejaron contento. Todo eso en una ecuación termina haciendo que algunos jugadores sean, digamos, si querés, mejores para durar en el tiempo y terminen siendo líderes o no. Donde además, en esto que te decía, de cada mercado tiene su particularidad. Obviamente que cuando uno desarrolla producto o desarrolla o piensa experiencias de postventa digamos, tiene cierto guidance o cierto playbook de lo que sabes que funciona muy bien independientemente de la geografía. Y pensar que nosotros aprendemos un montón de Medio Oriente, de Europa, de África, o sea, por suerte podemos incorporar, siendo parte del grupo, un montón de cosas que se probaron en mercados similares a los nuestros, ¿no? Mercado hiperinflacionario, Argentina, bueno, Turquía tenía hiperinflación. ¿Cómo lograron, digamos, ayudar al De restaurante? Turquía ahora, Claro, necesito preguntarle una cosa. es espectacular esa polinización de conocimiento, pero si bien hay mucho que es de escala, después ser local, o sea, ser súper local y pensar que el consumidor chileno es distinto del uruguayo, distinto del argentino, distinto del guatemalteco, y dentro de Argentina el porteño es distinto del cordobés que del rosarino, dentro de Buenos Aires, que el de Palermo es distinto del de Urquiza, eso, digamos, siempre lo tenemos en la cabeza tratando de dar la experiencia lo más local y personal posible. Claro, yo vivo en Belgrano, ¿no? Entonces yo me pido comida china, pero los inmigrantes chinos en el barrio chino no se piden comida china. Ellos se piden la pizza. Claro, Entonces claro. es tipo, te vas yendo más local y son más distintos. Pero, a ver, todas las cosas que dijiste entiendo que son parte de crear la empresa y el producto que trae esto, ¿no? Pero todas las empresas más o menos van a pensar estas cosas, ¿no? Yo lo pienso en estos términos, por ahí, para reformular la pregunta. Dijiste que Pedido Ya no opera en Brasil, ¿no? Dijiste que no, ¿puede ser? No, no opera en Brasil. Bueno, pero dijiste que los chinos se van a ir a Brasil. Y ponele que Rappi se va a Brasil. Y vos decís, tenés una visión contundente de quién va a ganar, porque evaluaste todas estas cosas y decís, uy, si esos dos se pegan, va a ganar el chino, porque entiende esto. O va a ganar el otro, porque entiende esto. Mira, hay cuestiones cuando vos vas haciendo estas compañías, y ahora te lo digo de un tercero, digamos, en la cual ves cómo algunos operan mejor todo este mix de cosas que te estoy diciendo, porque tu comentario es cierto, digamos. Hay un montón de cosas básicas que cualquier persona que está liderando una organización las piensa, digamos, es obvio, no tenés restaurantes, o entregaste en, no sé, en 2 horas, y sí, no te va a ir bien. Yo creo que la magia está en la ejecución, en la velocidad de ejecución y en entender qué de todas estas cosas son más relevantes para qué perfil de usuario y en qué momento en particular.
y ejecutar bien en un mercado o en N mercados complejos, donde cada ciudad, cada barrio es distinto y el perfil de los clientes son distintos, seguramente vos valorás algo muy distinto quizás al de tu mujer o al de un amigo, es clave. Entonces, para mí, la ejecución de estas cosas que parecen básicas son un diferencial absoluto. A tu pregunta de Brasil, cuando vos ves más o menos cómo operan estas organizaciones, y das un poco. En Brasil hay un monstruo, se llama iFood, que está ahí, digamos, es por lejos el player más grande en Brasil, y hace cosas muy interesantes y opera súper bien, y hace cosas muy bien. Después, por supuesto, también hay un poco de cuánta capacidad y cuánta espalda tiene una compañía atrás, ¿no? O sea, si tenés una tonelada de dinero para invertir, no sé, 10, 50, 100 veces más que otro jugador, y bueno, tenés más chance de ir aprendiendo del error porque podés financiar todos tus errores y hacerlo más rápido y poner mucho más dinero, digamos, en un mercado en particular, con lo cual eso también obviamente te ayuda o te acerca a garantizarte que vas a ganar determinado mercado. Yo creo que no es ni una ni otra, tenés que lograr, digamos, poner el nivel de inversión que requiere cada mercado para que sea exitoso, pero también tenés que operarlo de buena manera. Y solo con poner dinero no alcanza si al final lo terminaste operando mal. En Estados Unidos, viste que estuvo Postmates. ¿La conocés esa Sí, historia? Viste sí. que empezaron ellos, habían tenido tracción y después Sequoia invirtió en DoorDash y DoorDash los barrió. Y el tipo que hizo Postmates les tiene mucha bronca, dice que le robaron la idea, todo esto, todo un debate de Twitter, ¿no? Sí. Y el tipo dice, pero vos tenías como años de ventaja, ¿por qué no ganaste vos? Y el tipo dijo, no, la idea me la robaron, pero el equipo que armaron era mucho mejor que el mío. Dijo, Bueno, operativamente eran unos cracks y ahí me pasaron el trapo. O sea, que el es que por chabón eso te digo, ¿no? reconoce eso. Es que, de nuevo, la confusión de cosas, el nivel de ejecución y el foco que tenés que tener en tus clientes y ejecutarlo bien. Mirá, te doy otro ejemplo. Amazon Fresh y Amazon, digamos, todos podemos decir que tiene el capital suficiente como para ganar en cualquier categoría que tenga ganas de ganar. En Estados Unidos se lanzó y falló. Ahora están probando de nuevo, digamos. Pero no es solo capital. Es el equipo, es la vocación, es el foco y es la capacidad de ejecutar. Sí, yo odio Amazon Fresh. Yo viví en Estados Unidos y lo odiaba. Amazon es muy malo en producto al consumidor. O sea, es muy buena en el e-commerce, pero en producto al consumidor, yo tengo una Alexa, yo no lo puedo creer. O sea, ya venimos 2 años de LLMs, claramente la capacidad técnica la tienen y son incapaces de arreglarlo. Son incapaces de arreglarlo, es una cosa increíble. Hay algo, viste, como del ADN de las empresas, ¿no? Que hace que sea imposible Por eso, cambiar. por eso no es solo, o sea, el ganador, digamos, tiene varias componentes. Yo creo que el nivel de ejecución, y de nuevo, cuando competís con alguien que tiene más recursos que vos para hacer lo mismo, para mí la clave es entender qué nervio es viste, que le tenés que tocar al usuario final, al consumidor, para mejorar su experiencia. Porque al final del camino es eso, es qué prioricé, en qué orden, de qué manera, y obviamente una vez que lo priorizaste porque entendiste que esto era lo correcto, y acertarlo, bueno, ejecutarlo de buena forma. Tengo un par de preguntas más, un par de temitas más. Dale. Uno es, ¿viste esto de Cloud Kitchens de Travis? Eso que está Sí. armando la... ¿Qué opinas? ¿Es el futuro? ¿Es el futuro? Le digo a la audiencia, ¿no? Cloud Kitchens, Travis, el que hizo Uber, ahora dice, no, voy a tener una cocina completamente automatizada, por eso lo llama Cloud, y es tipo, te pones una pizzería que lo pones en un descampado, en un baldío, y es tipo toda la pizzería junta, y después va a ser todo robots. Entonces después vas a hacer un delivery y directamente te la trae un robot, ¿no? Y eso es un poco la visión de él. Sí. Em, Mira, Travis había empezado con Dark Kitchens, que el concepto es menos automatizado, pero juntar un montón de restaurantes en un espacio común, a puertas cerradas, para, bueno, crear distinto, no sé, una pizzería, una casa de empanada, lo que fuere, que obviamente te mejora muchísimo cierta eficiencia en el punto de vista logístico. Entonces lo tomás como hub, también te da la posibilidad de, suponete vos sos dueño de un restaurante chino, que está, no sé, qué sé yo, da igual, en Villa Ortúzar y querés prender Palermo, en vez de hacer toda la inversión de capital, te alquilás un pedacito de esto nada, terminás llegando a gente de Palermo que de otra forma no llegarías. Atrás de todo esto viene toda la automatización. Eh, Sin lugar a dudas, mucho de los procesos entre robótica y entre, si querés, Gen AI ahora, digamos, y inteligencia artificial, van a mejorar. ¿Cuánto y cuán rápido?
Y no sé si estoy en condiciones de darte una respuesta con certeza, una opinión, digamos. Yo creo que cada vez se está mejorando mucho más rápido. Hace relativamente poco, viendo algunas charlas de cuánto hay de robótica, tanto en agarrar góndolas o en cocinar o en inclusive robots para repartir pedidos, también en otros mercados, con otro marco regulatorio, con un nivel de madurez distinta. No es lo mismo Corea que Argentina. Lo mismo con la famosa entrega de drones, que hace 2 años uno decía, esto no va a pasar nunca, y ya está pasando, digamos, en otros países del mundo, entrega de comida, ¿no? Con drones. Eh, Efectivamente, yo creo que va a haber cocinas que van a estar más automatizadas y que van a poder lograr eficientizar muchísimo tiempos, procesos, etcétera, 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 para hacerlo. Si me preguntás, che, ¿va a ser todo así en los próximos 3 años? Seguro que no, digamos. Le falta. El comentario del dron me causó gracia, porque ahí en Menlo Park, en Palo Alto, tenían unos robots que iban por la calle. Y eso sí, entregaban comida, era muy gracioso. Sí, sí, sí. Yo creo que eso no podría funcionar en Argentina, pero bueno. Yo creo que sufriría, digamos, peligro el robot, si dejas el robot en la No, calle, obvio. pero Aún sin el sí, vandalismo, ya con las baldosas rotas y todo eso, ya no se puede. sí, sí, Como sí. me Pero causó bueno, mucha gracia. andás a ver qué pasa cuando el argentino promedio esté más acostumbrado a ver robots y, digamos, en ciertos entornos, quizás a futuro sí. Pero ahora tengo una duda, porque, a ver, claramente Travis, cuando tiene esta idea, dice, bueno, uno de los problemas más serios de hacer delivery de comida es el costo operativo, logístico y operativo de hacer un restaurante, ¿no? Pero yo veo una empresa como Pedido Ya, y ustedes saben lo que la gente pide, como el supermercado, ¿no deberían tener restaurantes Pedido Ya ustedes? ¿No ponen pizzería, empanadas y pollo asado? Eso debe salir todo el tiempo. Y tipo, ¿por qué no hacen sus propios restaurantes? Mira, nosotros tuvimos 2 unidades de negocio y tampoco te voy a descartar que las podemos volver a tener a futuro, digamos, pero operamos ambas cosas. Conceptos, si querés, de nuestras propias marcas de comida, operadas por terceros, pero sí, che, empanadas o las cosas típicas, ¿no? Pizzerías, helados. Eh, no nos terminó funcionando. Y también este concepto de dark kitchens, que nosotros tenemos nuestros pedidos ya market, que son supermercados a puertas cerradas, es conceptualmente algo parecido, la diferencia es que para retail y no para restaurantes, con este mismo concepto que explicaba de tener subarrendado un espacio para determinados restaurantes y empezar a salir. Quizás fue un tema de time to market, quizás fue un tema de las geografías, probablemente tampoco lo hayamos operado, no sé, de la mejor manera correcta, pero son 2 negocios que tuvimos en el pasado que no funcionaron y decidimos descontinuarlo. Pero Pedido Ya tiene esto de, pues yo creo que muchas empresas digitales, somos como muy desapegados de las cosas que nos funcionaron bien y mal y damos vuelta a la página rápido. Siempre decimos lo mismo, digamos, lo hacemos ya, es algo que internamente está en la cultura de mucha velocidad de ejecución. Entonces, si algo en el pasado no nos funcionó, no significa que no lo volvamos a hacer en otro contexto, en otro mercado, con otras características a futuro, pero también esto del desapego. Estos ejemplos fueron uno, pero digamos, si algo creamos un producto o un negocio determinado y no funcionó, bueno, no funcionó y ya, déjalo ser. Es como cambiamos muy rápido, ¿viste? En eso. Bueno, pero ¿cuál es el learning? ¿Por qué una casa de empanadas de Pedido Ya no funcionaría? O sea, para mí es obvio que debería funcionar. ¿Por qué no funciona? En nuestro caso en particular fue por falta de foco. No tuvimos el foco suficiente, no era nuestro core business, no era lo que nos dedicábamos, no le dedicamos ni el tiempo, menos mal que no, digamos, pues hicimos otra cosa que sí dieron un montón de retorno, ni el tiempo de calidad que por ahí se merecía, o por ahí el negocio sí funcionaba, o era rentable, pero el nivel de rentabilidad que tenía no era lo suficientemente grande como para ser algo súper atractivo, como para seguir haciéndolo. Nosotros creemos mucho en hacer cosas, por eso el concepto de super app tampoco lo vas a ver, en Pedido Ya nunca vas a ver una ventanita para vender pasajes aéreos. Tenemos como mucho foco en lo que sabemos hacer, que obviamente hay más verticales que entran dentro de ese scope, pero lo que queremos hacer, y obviamente para asegurarnos de la experiencia que damos sea de primera y no, bueno, porque hicimos, qué sé yo, 500 cosas, salen más o menos. Sí, sí, a ver, digamos, los supers tampoco. Coto no debe tener su granja de atún, debe tener un white label, pero verticaliza un par de restaurantes que sabe que operan bien y les dice, bueno, vos no tenés que pensar en clientes ni en plata nunca más. Sí, Vos solo haces empanadas y sí, tipo, y se ve que le funciona. Yo creo sí. que
la tentación es muy grande porque también genera presión en todas las otras personas que venden empanadas, porque hay una oferta ahí distinta, como que yo creo que es inevitable. Me Sí. da la sensación de que es inevitable. Sí, sí. Nosotros no lo vimos tan evaluándolo, no nos terminó, y estuvo varios años prendido, no nos terminó resultando tan atractivo, pero bueno, de nuevo, quizás no era el momento. De hecho, hemos hecho algunas cosas en el pasado, inclusive a nivel producto, que después la desactivamos y hoy con el diario del lunes digo, che, esto puede ser interesante y quizás ahora es el momento, con el tamaño que tiene Pedido Ya o la presencia, si querés, tiene Pedido Ya en determinados contextos. Y puede ser. Te voy a contar una que por ahí te cause gracia, que durante la guerra de los deliveries ahí en San Francisco, que estaba DoorDash, había una que se llama Caviar, no sé si la llegaste a ver. Y Caviar hizo algo muy interesante, la terminaron comprando por, no sé, $1.000 millones, no me acuerdo, un número así. O sea, fue un éxito bueno para la empresa, no espectacular, pero fue bueno. Y me acuerdo que el chiste era que le había pedido a Zubla, que era un restaurante griego muy famoso, es como pedirle, tenía un contrato exclusivo con la meseta de Colegiales, tenía un contrato exclusivo con Zubla. Y la gente siempre decía que la empresa se vendió por $1.000 millones por Zubla, porque los venture capital le gusta Zubla, y era como que solo podían pedirlo a través de eso. Siempre me causó mucha gracia que esas cosas de experimento, ¿no? Como contratos exclusivos con restaurantes y esas cosas, y terminas armando como estrategias. Bueno, tengo un último tema y ya te libero. Que me llamó mucho la atención que tuviste una pausa, ¿qué fue? Después de despegar, ¿cuándo fue? Tuviste una pausa y te fuiste a estudiar Behavioral Economics. Sí, sí, Eh, no fue una pausa, fue dentro de, estando en Despegar. Sí, es una disciplina que me fascina, me fascinaba antes, digamos, después de estar ahí, tuve la suerte de, digamos, en ese momento, no sé, Dan Ariely y un par más, digamos, muy grosos, muy reconocidos en la disciplina, conocerlos ahí en primera persona y verlo con ellos. En general, a ver, todo lo que es Behavioral Economics, cuando haces producto, aún sin saberlo, lo estás aplicando. Obviamente la gente sí, que lo sabe, que lo logra, digamos, trabajar mejor e implementar mejor, tiene mejores resultados, pero estás trabajando al final con comportamiento de un montón de usuarios. Tenés millones de usuarios que están navegando tu plataforma y que como humanos, digamos, tienen su manera de comportarse, sus sesgos, y lograr entenderlos a escala y después hacer el tweak o, ¿viste? O tunear el producto de manera tal de que sea exitoso, es fascinante, digamos, como disciplina, es fascinante. Pues hay millones de casos y te debe haber pasado a vos también cuando creás productos y decís, che, esto tratando de despojarte de tu sesgo, digamos, va a funcionar así o asado, creo que, y después ves que tienen resultados que no los pensabas, y ¿por qué pasó esto? Después con el diario El Lunes lo ves, bueno, todo lo que tiene que ver con economía y comportamiento es absolutamente fascinante. vos estudiaste directamente con Dan Ariely, ahí en el... Sí, porque lo estudiar más o mencionaste. menos, no es que era un profesor, digamos, dedicado, ni que estuve 3 meses solo con Dan Ariely, pero sí tuve algunas charlas con él, sí. Crack. Bueno, yo vi su charla de TED y ahí compré Predictably Irrational, que es un librazo. Un Sí, librazo sobre la irracionalidad humana en general. sí, Y sí. yo hablo mucho de esto, especialmente en pricing. En pricing hay mucha cosa irracional. Voy a compartir una que yo soy un tipo muy abierto, ¿no? Yo di un programa de coaching, ¿no? Donde ayudaba a los programadores a conseguir trabajo. Cada tanto agarro gente con esto. Y yo cobro por resultado. Y básicamente le digo a la gente, bueno, si consigues un trabajo, este era el plan original, con el que más plata hice. Digo, de la mejora de tu salario que te consigo a través de mi programa, repartimos mitad y mitad. Entonces, por ahí venía alguien que hacía 50.000, después hacía 80.000, y a mí, anual, ¿no? Me pagaba 15.000 a mí. Ese era como el deal. Vos ganás y yo gano. Sí. Y a la vez, digamos, yo hice experimentos de la propuesta, de qué es lo que funciona. Esta es la que más me funcionó. A nivel plata, a nivel cantidad de gente que se anotaba, qué sé yo, porque sentían que no podían perder. Ahora, no pueden perder en términos estrictos, pero a lo que hablo es la sensación. Ahora, si yo les digo, bueno, te cobro $200 la sesión, por ejemplo, la gente no se anota. Cero. Pero cero, ¿eh? Cero, cero se anotan. Pero si vos hacías, en el caso de todas las personas que yo terminé coacheando, si hubiesen pagado por hora, hubiesen pagado muchísimo menos. Pero muchísimo menos. Pero es un tema como, no Sí, están haciendo un expected value racional. Están sí. simplemente yendo por lo gratis, que es lo que dice Dan Ariely, que le explota el cerebro a la gente cuando algo lo perciben gratis, ¿no? Es Es, como...
Sí, hay mil ejemplos. El SEGO, el que vos estás diciendo, el loss aversion, digamos, si querés, pero cuando te pones a estudiarlo, si ves en el día, pero ni siquiera en el trabajo de uno, en el día a día, digamos, cómo la gente termina pensando, eh, es absolutamente fascinante. Y hay cosas que si no pueden ser y son, ¿no? Típico ejemplo de la donación de órganos en algún país del norte de Europa, en el cual el default, el check por default, te cambia absolutamente los números del si vos dejas el tildecito de, che, ¿quién quiere donar órganos? Nadie tilda. Ahora, si viene por default voy a donar mis órganos y lo tenés que cambiar el 90 y pico por ciento de la gente, hay millones de ejemplos. Y obviamente cuando terminás aplicando eso a la creación de producto, nada, es imbatible. La verdad que sí, es fascinante. Hay algo que me parece interesante aplicado en un producto como Pedido Ya, que es esta idea de formar los hábitos, ¿no? El habit forming, que no sé si lo diría como irracional, ¿no? Es algo lógico dentro de todo. Pero ¿cómo, digamos, qué aplicaciones pensaste vos de Behavioral Economics aplicados a un producto como Pedido Ya? O sea, ¿qué cosas descubriste del usuario que tiene hambre, así que ya está en un estado irracional, está prompted para pensar de una manera distinta por la situación? Y que vos dijiste, bueno, tengo que entender estas cosas y qué es lo que le puedo ofrecer para satisfacerlo. Mirá, estamos en lo que decís. En verdad, yo diría que la gran mayoría de las cosas que nosotros trabajamos, de alguna manera vemos todo el funnel y toda la etapa, ¿no? Un usuario empieza hoy, típicamente cuando empieza en Pedido Ya, empieza con el consumo más evidente. El fin de semana, la noche, el viernes a la noche, la pizza o el sushi con amigos. Es como y a partir de ahí, cuando vos querés que el usuario te empiece a usar o a consumir mucho más en distintas ocasiones en esto de formar hábitos, quizás el usuario, o sea, no sabía o no quiere o no sé, tiene alguna barrera para pedir el desayuno o pedir la merienda. Te estoy dando todo ejemplo, digamos, o pedir la merienda o que empiece a usar supermercado. O sea, ¿por qué un cliente pedido ya que se bajó la aplicación, que la usó, que pagó, que sabe cómo funciona, digamos, no tiene ninguna barrera a priori evidente en el uso, no te termina usando para comprar supermercados o pedir, viste, sus compras semanales o la verdulería o lo que fuere? Entonces, o, no sé, nosotros tenemos nuestro programa de suscripción, que es súper bueno en términos racionales, como vos decís, porque con muy pocas transacciones se repaga solo, se llama Plus, repaga solo el programa de suscripción. Es decir, ¿cómo puede ser que una persona que usa Pedido Ya N cantidad de veces no termine, digamos, es decir, hace la matemática y le termina dando? Y tiene mucho que ver con esto de, claramente los usuarios tienen distintas barreras mentales y distintas percepciones de precio, de qué pasará, de podré salirme o no no sé, el programa de suscripción o cómo me llegará al supermercado. No es lo mismo llenar un changuito a que un repartidor me traiga, no sé, 2 litros de Coca-Cola en la mochila. Entonces, al final, acciones infinitas cuando a través del funnel estimulás con distintos incentivos al usuario para, no sé, vamos al caso de Plus, de por qué te conviene Plus, empezás a hacer un montón de nudges, ¿viste? De tratar de hackearle el cerebro y decir, che, con este segundo envío ya te pagas el costo de suscripción. O este mes generaste tanto nivel de dinero. O empezás con acciones de no sé, fear of missing out dentro del flujo. Es, si usás Plus, automáticamente te vas a ahorrar este dinero. Entonces, hay un montón de nudges en el flujo para los distintos verticales y demás, que de alguna manera ayudan al usuario a formar hábitos o a bajar sus barreras mentales o sus miedos o sus temores de no uso supermercado porque, no sé, lo que sea, va a llegar o va a ser más caro, lo que bueno, va a ser más caro, mira, te hago la comparación del precio con el offline para que veas que, no sé, que no es más caro. Y ahí hay un montón de esas cosas. Y vos o el del equipo, ¿son metódicos en ver todas estas cosas de Behavioral Economics? ¿O simplemente, digamos, cómo lo aplico yo? Lo leí, entiendo el concepto, después cuando hablo con la gente me dicen algo y como que intuyo que por ahí viene por ese lado. ¿O ustedes son metódicos, es decir, no, vamos a probar, viste, scarcity, influence, authority, tipo, vas en la lista de Dan Ariely? No somos así de metódicos. Obviamente hay know-how básico. Sí, lo que somos metódicos es en el momento de crear, desarrollar una funcionalidad y después, obviamente, en su ciclo de vida, probarla, iterarla. Somos como muy rigurosos en el análisis de información de lo que hicimos y lo que hacemos. Entonces, bueno, hay un montón de formas, ¿no? A/B test y un montón de cosas, y vas viendo instancia a instancia dentro del flujo cómo es el patrón de comportamiento de la persona usuaria.
todo lo que es data cuantitativa está armada en dashboards, funnels y queries y bla, bla, y un montón de análisis de información. Y la complementamos con algo, si querés, más cualitativo. Entonces, user research y demás para entendimos que acá hubo un drop fuerte en el funnel. No entendemos por qué. Bueno, vamos a preguntar. Y en el preguntar, sí tenemos en consideración estas cosas quali. Con un montón de insights que tenés entre información cuantitativa y cualitativa, empezás a tener pistas de qué le pasó en la cabeza a la persona usuaria, y obviamente ahí sí empezás a entender, bueno, ¿sabes qué? Acá no entendió esto, acá tuvo temor a esto, acá tuvo un bias de este tipo y demás, y lo haces, pero no es que aplicamos behavioral economics a todo, medio que está intrínseco en el otro proceso. Uno de mis conceptos favoritos de economía es reveal preferences, ¿no? Lo que la gente te dice y lo que la gente hace. ¿Tenés alguna graciosa que te suene a la mente? ¿Que te haya pasado? Déjame pensar si graciosas. Ejemplos muchos, pues. En verdad, cuando tenés pruebas con usuarios o haces encuestas, el ser humano tiene como una fascinación por saltar directo a la solución. Entonces, cuando hay un problema particular, digamos, y vos le preguntás a alguien, a un amigo, a tus viejos, a el que sea, te van a decir cómo lo harían. No qué problema tuvieron, digamos, saltan a la solución. Ustedes tendrían que hacer esto, así. Claro. Y hay un delta, como bien decís, entre lo que el usuario, digamos, sufre y lo que el usuario, digamos, percibe como sufrimiento. ¿Le pasa al usuario? Nos pasa internamente, ¿no? Cuando tenés charlas internas con el equipo, todos nosotros tenemos sesgos y todos nosotros interpretamos el dolor, la oportunidad, el pain del usuario de una forma determinada en función de con nuestros zapatos y qué sentimos nosotros. Hay un montón de testimonios que cuando preguntás, haces encuestas y demás, declarativamente dicen, no sé, ¿usarías esto a determinado precio, lo que fuera, no sé, no, funcionalidades? Te doy un ejemplo. Ahora estamos en un flujo haciendo redelivery, que básicamente hiciste un pedido, por algún motivo salió mal, digamos, que pasa muy pocas veces, pero a veces pasa, y como te dije antes, tratamos de resolverlo, digamos, para mejorar la experiencia y que sea bueno. Entonces, hasta acá, la opción era, bueno, quédate tranquilo, te devolvemos todo el dinero y te compensamos un extra porque te hice perder tiempo y porque tenés hambre y por un montón de cosas. Y uno podría decir, bueno, me devolvieron todo y encima me dieron más dinero, está ok. Pero no, al final la gente tenía hambre o quería comer, no quería ni la plata, ni un voucher, ni lo que fuere, ¿no? Y estamos probando un flujo de redelivery. Y si algo salió mal, te lo mando de nuevo en la menor cantidad de tiempo posible con cierta priorización. Ante eso, tipo, un fake de, bueno, tenés esta posibilidad, ¿lo elegirías? ¿Cuánta gente dice que sí que lo elegiría y cuánta gente efectivamente lo termina eligiendo? Y hay deltas. De nuevo hay deltas. Pero eso te termina pasando en todo, yo te diría en todo el flujo. Lo mismo con propinas. Cuando pones tip por default y ves cuál es el porcentaje de propina que crees que una persona estaría acostumbrada a hacer en función de, no sé, cuánto es el ticket de la comida, cuál es el porcentaje de propina, cuánto las cambian, cuánto la modifican. Cuando empezás atrás, que esto no lo estamos haciendo nosotros, pero alguno más del grupo lo hizo, es esto de Rider Empathy, y empatía por el usuario, y sabés que al usuario, al repartidor lo estás ayudando, o está lloviendo y le está pasando mal, ¿viste? Si eso afecta o no el valor de la propina. Hay millones de casos. Yo diría que cada pedacito del flujo de la aplicación da para charlar un rato largo de por qué esto está así, ¿no? Y qué decía o qué cliqueaba o qué no cliqueaba el usuario. Y última pregunta y con esto cerramos. Y digamos, vos tenés un perfil de haber estudiado economía y el equipo de producto en general, ¿cuál es el background? Hay de todo, hay diverso. El producto es una disciplina muy generalista, por definición. Tenemos mucha gente muy técnica. También depende, no es lo mismo manejar un producto de fraude, de riesgo, que manejar, no sé, los advertisements o que manejar, no sé, los banners en la home. Como uno es más marketinero negocio y otro es mucho más técnico. Pero en el medio de todo eso, hay mucha gente que viene de ciencias económicas o ingenierías, ingeniero industrial, lo que fuere. Hay algunos desarrolladores, algunos devs que vienen del mundo técnico que les gusta más el pensar el producto y por ahí no tanto codear, lo saben hacer muy bien, digamos, o no, y prefieren eso. Equipo de UX, equipo de diseño, que piensan obviamente también en la experiencia del usuario desde otro punto de vista y la trabajan. Es bastante amplio el espectro, no es que son todos ingenieros o todos devs o todos, y depende mucho de qué producto, mucho producto de front, mucho producto de back, mucho producto, si querés, medio
que tiene de todo un poquito. Entonces, pedido ya yo te diría que es lindo, hay mucha diversidad, más allá de género, hay mucha diversidad de background y de nacionalidad, le da un condimento extra. Tratamos obviamente de que cada persona, de acuerdo al perfil, vaya al producto que mejor mapea, ¿no? Claro. Bueno, con esto ya damos por concluida la entrevista. La verdad que un montón de información bastante útil. Me encantó saber un poquito de la historia de Zona Prop, de Despegar, un poquito de Pedido Ya. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, damos por cerrada la entrevista. Dale, muchísimas gracias a vos y de nuevo por la invitación. Un placer estar acá y conocerte. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con ConanBat, con doble T.